plásticas de Rufino Tamayo no significan nada más que un accidente genético. Su obra poco tiene que ver con el esplendor precortesiano de Monte Albán, que sus antecesores ayudaron a construir hace ya muchos siglos. Rufino Tamayo es un mexicano con raíces culturales en 3 razas y 2 mundos. Insistir en la singularidad de su herencia indiana serviría solo o para construir un mito o para vulgarizar su arte. Señor Tamayo, ¿cuál es el momento más lejano de su vida del que se acuerda? ¿Cuál fue el primer momento del que tiene conciencia? Bueno, pues fíjese usted que desde muy niño yo me recuerdo varias cosas. Ya le dije a usted que a mí me metieron en la iglesia desde muy joven, desde muy pequeño. Yo me acuerdo que a la edad de 5 años, por ejemplo, hubo un incidente muy simpático. Iba yo con mi madre caminando en la calle en Oaxaca y una señora se me acercó con mucho cariño a regalarme un mango porque le parecía que era yo un muchacho muy lindo. Me recuerdo muy bien eso. Luego me acuerdo de cosas dentro de la iglesia. En la Semana Santa, por ejemplo, escogían a varios niños para que hicieran los apóstoles para el lavatorio famoso. Y yo era uno de ellos, yo era Santo Tomás, por cierto. En fin, me acuerdo de varias cosas así muy interesantes. ¿Se acuerda de su primer amor, por ejemplo? Pues no, eso sí no. Prácticamente mi primer amor fue mi mujer, ¿no? A quien yo conocí muchos años antes de entablar propiamente relaciones. Cuando yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, en una fiesta, la conocí. Y siempre que nos encontramos, como ella estaba en el conservatorio entonces, estudiando piano, pues nos veíamos con relativa frecuencia en la calle y nos saludábamos, no pasábamos de allí. Hasta que el gobierno del general Cárdenas, por cierto, se me comisionó para hacer mis primeros murales en el Conservatorio de Música, que estaba enfrente precisamente del Museo de Antropología. Y entonces ahí sí, como ella estaba frecuentando el conservatorio, pues nos vimos. Por cierto que ella vino a criticar lo que yo estaba haciendo, a reírse de lo que yo estaba haciendo. Y me cayó en gracia pues la cosa y se veía que ella tenía cierto interés por mí y entablamos nuestras relaciones, por cierto que duraron muy poco porque fue alrededor de 3 meses que fuimos novios. Cuando Rufino me pidió en matrimonio, recuerda a su esposa, me dijo que viajaría siempre en línea recta. Sé a dónde quiero llegar y nada me desviará. Quizás alcance mi meta o quizás me muera primero, pobre y desconocido. Si quieres casarte conmigo, entiende bien eso. Nunca pintaré para complacer a nadie más que a mí mismo. ¿Cómo definir mi actitud ante la obra de Tamayo?, se pregunta Octavio Paz. Rotación, gravitación. Me atrae y simultáneamente me mantiene a distancia como un sol. También podría decir que provoca en mí una suerte de apetito visual. Veo su pintura como un fruto, incandescente e intocable. Pero hay otra palabra más exacta: fascinación. El cuadro está ahí frente a mí, colgado de una pared. Lo miro y poco a poco, con inflexible y lenta seguridad, se vuelve un abanico de sensaciones.
una vibración de colores y de formas que se extienden en oleadas. Espacio vivo, espacio dichoso de ser espacio. Después, con la misma lentitud, los colores se repliegan y el cuadro se cierra sobre sí mismo. No hay nada intelectual en esta experiencia. Describo simplemente el acto de ver y la extraña, aunque natural fascinación que nos embarga al contemplar el cotidiano abrir y cerrar de las flores, los frutos, las mujeres, el día, la noche. Nada más lejos de la pintura metafísica o especulativa que el arte de Tamayo. Al contemplar sus cuadros, no asistimos a la revelación de un secreto, participamos en el secreto que es toda revelación. Empecé a tratar de olvidar lo que me enseñaron en la Escuela de Bellas Artes, porque lo consideraba yo que no me servía para nada, ¿no? Incluso me acuerdo que hasta traté de endurecerme la mano, porque pues lo que hacíamos era circo, yo diría, brochazos más o menos efectistas, que podía creerse que eso era el arte, y era la negación, todo lo contrario, ¿no? Así es que yo empecé de nuevo. Y de allí partió pues lo que yo hago hasta ahora. Yo me tracé una línea bien definida, la cual sigo hasta ahora, pero debo decir que no la sigo en una forma literal, porque eso sería tan absurdo como estar en la academia. No, es una línea flexible, que tiene zigzags, y que, por lo tanto, no la hace muerta ya, no la hace académica. Es decir, es el sentido más bien de la línea a la que me he conservado, pero vuelvo a repetirle con variantes, muchas variantes. En algunas veces me interesan ciertos problemas de la plástica, porque afortunadamente son inconmensurables los problemas que hay que estar atacando, y otras veces otros, de suerte pues que camino entre dos aguas, yo diría, ¿no? Pero siempre más o menos con la misma dirección, que es la de darle a mi trabajo un sentido universal, pero con un sello nacional. No todos los mexicanos son agachados, que desahogan hambres de justicia con rumores y anécdotas truculentas. Felipe Pardín. Novedades le ofrece un periodismo analítico y profundo a través de sus prestigiados editorialistas. Al suscribirse a Novedades, usted recibirá 4 obras literarias y la revista Claudia por 6 meses. Suscríbase al 585-4455. 6 meses, 3,500 pesos. Novedades. Alto nivel periodístico. Este sábado a las 10:30 de la noche, nueva época y nuevo horario de nostalgia. Jorge Saldaña revive el auténtico sabor de la música y el baile. Nostalgia, este sábado a las 10:30 de la noche. Canal 13. Televisión para recordar.
Tamayo es riguroso y se ha impuesto una limitación estricta. La pintura es ante todo y sobre todo un fenómeno visual. El tema es un pretexto. Las formas son las que hablan, no las intenciones o las ideas del artista. La forma es emisora de significados. Dentro de esta estética, que es la de nuestro tiempo, la actitud de Tamayo se singulariza por su intransigencia frente a las facilidades de la fantasía literaria. No porque la pintura sea antiliteraria, sino porque afirma que el lenguaje de la pintura, su escritura y su literatura, no es verbal, sino plástico. De ahí su afán de pureza pictórica. La tela, o el muro, es una superficie de 2 dimensiones, cerrada al mundo verbal y abierta hacia su propia realidad. Esas preocupaciones lo han llevado a una lenta y continua experimentación pictórica. Investigación del secreto de las texturas, los colores y sus vibraciones, el peso y la densidad de las materias y las pastas, las leyes que rigen las relaciones entre la luz y la sombra, el tacto y el ojo, las líneas y los volúmenes. Pasión por la materia, pintura materialista en el sentido recto de la palabra. Debo decirle para empezar que a mí como tema lo que me interesa es el hombre, particularmente el hombre confrontándose con los problemas actuales. Y luego para la resolución figurativa de mi trabajo, yo he tomado como fuente desde el principio de mi carrera las artes prehispánicas, que después pues, se desenvuelven en las artes populares. Yo creo que las artes populares son consecuencia de las artes prehispánicas. En ellas encontré por proporciones admirables, yo diría, nuevas, aún siendo culturas viejas, la resolución de las formas son nuevas, porque por la sencilla razón de que no tienen nada que ver con el arte clásico, que es el que pues predominó por mucho tiempo y que las gentes que no saben de arte consideran que eso es lo único que hay y que eso es lo que rige, ¿no? Estas desproporciones que hay en mi trabajo y que las hay en las artes prehispánicas no son en realidad desproporciones, sino que son un nuevo sentido de proporción. Por ejemplo, vemos que las cabezas son muy grandes a veces, que las piernas son muy chicas, que el cuerpo es muy grande en relación a esas otras dos proporciones. Pero de todos modos conservan una armonía entre sí, es decir, hay varias dimensiones que juegan, pero que juegan en una forma armónica. Eso sucede también en el arte clásico. Ya sabemos que la regla del arte clásico es que la figura humana, por ejemplo, la cabeza es la séptima parte del todo. Ahí juegan 3 proporciones, la proporción de la cabeza, la proporción del torso y la proporción de las piernas. Pero en mi concepto, esas 3 proporciones, independientemente de que una es la cabeza y que el otro es el cuerpo y que la otra son las piernas, juegan armónicamente porque las diferencias que hay entre unas y las otras tienen cierta relación. De tal suerte que si las invertimos y la proporción de las piernas, que es el 4, diríamos, se vuelve la proporción de la cabeza y las otras 2 proporciones están en relación con el torso y el cuerpo y las piernas, sigue habiendo la armonía porque son esas proporciones que están en juego. No el hecho de que una proporción sea para la cabeza y otra para las piernas, sino que las 3 proporciones las pongamos de cualquiera manera
juegan armónicamente. Es tan claro como eso. Y entonces es mi principio para cuando se trata de la figura humana. Encontrar proporciones que se relacionen y que den un producto armónico. ¿Ve? Hablamos ahora de color. Los colores, pues yo incluso tengo cierta teoría del color en relación a nuestro país, y que esa teoría la baso incluso en un hecho económico. Nuestro país es pobre, nuestro pueblo es pobre, y quizá le gusten ciertos colores que son muy brillantes, pero que son caros y no los puede comprar. Y por sus problemas económicos tiene que conformarse con ciertos colores que son muy baratos. Usted ve que las casas en los pueblos, por ejemplo, son o blancas, o de un color ocre, o de un color azul con el que lavan la ropa, o rojos de tierra, porque son colores muy baratos que ellos pueden comprar. Y yo diría, pues, vuelvo a repetir, a pesar de las gentes, tienen que conformarse con eso, y con el hecho de que los usen constantemente, eso es una coloración ya mexicana, ¿no? Ese es mi concepto. ¿Está usted al día? Yo no soy como los pintores, muchos de los pintores actuales que desgraciadamente a mi juicio son capaces de hacer un cuadro en un día o menos de un día. Yo me he encontrado pintores que dicen, bueno, yo tengo que hacer una exposición dentro de 2 meses y no tengo nada todavía hecho, pero en los 2 meses estoy seguro que voy a tener el grupo de cuadros que necesito para hacer exposición. A mí me sorprende, porque pues a mí me cuesta mucho trabajo hacer un cuadro. Es decir, yo lo consigo más o menos fácilmente, pero a la hora de enfrentarme con la tela, que es la realidad de las cosas, la adaptación de esa idea que yo tenía del cuadro a la tela, pues significa problemas muy complicados que hacen difícil, pues, que la realización sea tan rápida como uno quisiera. Yo soy muy consciente de todo eso. Así es que mi producción, pues realmente no es tan abundante como las gentes creen. Yo a lo más que puedo hacer son 2 docenas de cuadros en un año. Claro que eso combinado con otras pequeñas cosas que yo hago, sí, que no tienen tanta importancia, como grabados, por ejemplo, y las famosas mixografías que están ahora tan de moda, ¿no? Pero ya le digo, mi producción es de no más de 2 docenas de cuadros en un año. Señor Tamayo, ¿cuál es su opinión sobre el movimiento muralista mexicano? ¿Cuál es su opinión de estos llamados 3 grandes pintores mexicanos, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros? Bueno, pues yo debo decirle que siento respeto por ellos, indudablemente, porque históricamente, pues, tienen significación. Ellos se iniciaron cuando apenas terminaba la Revolución Armada. Y su idea era la de ilustrar el hecho guerrero de la revolución y el hecho social e histórico de aquel movimiento. Cosa que a mí, bajo el punto de vista arte, no me interesaba, porque yo considero que el arte tiene una función mucho más importante que simplemente mostrar ideas o hechos. Yo creo que esos hechos y esas ideas
se pueden realizar de otra manera que no sea a través de las artes plásticas. Un historiador, por ejemplo, puede dar una idea más cabal de un hecho histórico que un pintor. Y así, por el estilo. Todo el mundo sabe que yo estuve en contra de ese movimiento desde mi iniciación. Cuando yo me inicié en la pintura es cuando se empezó a hacer la pintura mural. De suerte que yo no tenía gran significación en el mundo artístico nuestro. Pero tuve la conciencia de que ese movimiento estaba equivocado por esa razón, porque anteponía al valor plástico del mural o del cuadro el valor histórico o sociológico del hecho que se trataba de interpretar.